Llevo algún tiempo ya pensando en comprar un portátil económico, un portátil que me sirva básicamente para Office, navegar, un poquito Photoshop, usar ChatGPT, redactar mis guiones y poco más. El presupuesto que quería invertir en este portátil lo tenía claro, entre 200 y 300 euros, y sé de sobra que con ese dinero no me voy a comprar un portátil bueno, un portátil potente, un portátil de gama ni un portátil actual que me dé un rendimiento decente. De modo que me metí en la única plataforma donde esto es posible, AliExpress. Un lugar donde puedes encontrar miles de portátiles baratos, y no solamente portátiles baratos, sino que te puedes encontrar chollazos como el que yo me compré. Un portátil con 16 GB de memoria RAM DDR4, un procesador Intel i9 10980HK y 500 GB de SSD M.2. A los 2 días tocaron la puerta de mi casa, llegó el repartidor y me dio este paquete. Como cualquier canal de tech serio, lo primero que hice fue llevarlo a mi setup, a la zona de los unboxing. Como el portátil lo compré en AliExpress, cualquier precaución es poca. Me pongo mis guantes, saco el cuchillo, lo abro y ¡zum! Caja de cartón, iniciales Notebook, un embalaje muy bueno, mejor que el portátil, he de decir. Hago una pausa rápida porque esto es una recomendación personal. Cuando necesito una licencia barata para activar mi Windows o comprar una licencia de Office tirada de precio, siempre las compro en CaseFund, donde podremos conseguir un Windows 10 por 9 euros, con el que podremos activar Windows 11 utilizando el código SR50, y también podremos conseguir un 62% en nuestra licencia de Office, con el código SRR62. Puedes elegir el método de pago que más te convenzca, el que mejor sea para ti. La forma de pago es muy sencillo, simplemente metes la tarjeta, lo compras, te mandan la clave, lo activas en Windows y ¡hala! A disfrutar. Te dejo en la descripción los enlaces a todas las ofertas. En principio el portátil tiene presencia, se nota muy agradable al tacto y veo Xiamen. Esto ya me empieza a preocupar porque ya me he visto algún vídeo de este tipo de portátiles. En resumen, así el material, la pantalla, el teclado y todo lo que trae se ve bueno. Sobre el papel el portátil se ve imponente, una digna presencia. Por eso, como es lógico, no tardé nada en tocar ese botón tan bonito que tiene para encenderlo y ver qué tal va. Si habré conseguido la ganga del año, un portátil tope de gama, súper barato, y podré tener un vídeo decente. El primer encendido es impoluto. Me trae Windows 11 profesional y como extra me trae la suite de ofimática de Office preinstalada. Esto así, en principio, para una persona que no entiende mucho, parece una maravilla, ¿verdad? Tienes un ordenador portátil súper barato, con Windows 11, con toda la suite de ofimática. El único problema que le veía a este portátil es que cuando lo fui a comprar a la tienda no especificaba muy bien el CPU que traía. Por un lado un i9 9900U, por otro un i9 8950HK, y básicamente si buscas estos procesadores no existen. Lo cual solo me deja dos opciones. La primera, que he conseguido un procesador único y exclusivo, y la segunda, que me han timado como a un tonto. Como es lógico, lo que quiero saber es el procesador que me trae, si realmente me trae los 16 GB de memoria RAM y si realmente me trae los 500 GB de SSD M.2. Y lo primero que hago es meterme en el administrador de tareas. Procesador i9 10980KF, 2 núcleos, 2 hilos, memoria 5, 8, 7 GB, Intel Graphics 520. Aquí ya te quedas un poco mosqueado. Un procesador i9 10980HK con 2 núcleos, 4 hilos. Aquí ya empezamos a caminar en terreno fandangoso. Si es cierto que la tienda de AliExpress avisa de que puede haber errores en la descripción o en alguna foto, cosa que podría justificar esta estafa piramidal que están realizando en esta plataforma, porque cuando me meto en la BIOS también me aparece un i9 10980HK, pero con 2 núcleos y 4 hilos. Además, solo me reconoce 8 GB de memoria RAM, como ya te mostré antes, DDR3, lo cual no cuadra con un i9 10980, que en su página oficial, por cierto, tiene las siguientes specs: 8 núcleos, 16 hilos, trabajando a 5.3 GHz. Como podéis ver, usa memoria RAM DDR4. A esta altura del vídeo la cuestión no es si me han engañado, si me han vendido un portátil falso con un procesador flasheado, con memorias RAM flasheadas y todas estas cosas que ya podía intuir antes de pedirlo. La verdadera cuestión es saber qué tiene realmente este portátil dentro. Y para ello lo mejor que puedes hacer es instalarte un sistema operativo de Linux. Yo instalé concretamente el sistema operativo de Ubuntu. Aquí ya metes el comando mágico y voilà. Ya tenemos el procesador real que usa este portátil. Tenemos un Intel 6100U
de 2 núcleos, 4 hilos. Este portátil lo pedí deliberadamente a propósito. Este vídeo lo hice deliberadamente a conciencia para mostrar a las personas que no entienden mucho de informática lo que te puede pasar si compras en plataformas de poca confianza como pueden ser AliExpress, donde todos los días cientos de miles de personas son estafadas comprando productos que no cumplen ni las normativas ni cumplen con lo que dicen. De hecho, aquí te estoy mostrando cómo después de haber descubierto todo lo que traía este portátil que era falso, lo habían flasheado y que no cumple en absoluto con nada de lo que dice, solicité con las fotos y las capturas pertinentes la devolución de mi dinero. En una plataforma seria como puede ser Amazon, esto no pasa, y si se llegara a colar un producto de estas características, de inmediato retirarían la tienda, recogerían el producto, te devolverían tu dinero y notarían una oferta como me hizo AliExpress, devolviéndome 50 euros si me quedaba con el producto. Esto demuestra que la plataforma es consciente de que están vendiendo estos productos ilegalísimos que representan un delito penal muy grave y que a pesar de tener el conocimiento de que las tiendas están vendiendo productos falsificados, siguen manteniendo la tienda por si algún tonto la compra y no entiende mucho de informática, eso que se llevan. Para terminar este vídeo voy a abrir el portátil para enseñarte lo que tiene dentro y para explicarte por qué a pesar de lo que realmente me ha llegado he decidido quedarme con este portátil. Como te habrás imaginado, yo ya tengo un ordenador potente, con lo cual necesito un portátil solo para navegar, leer correos, redactar guiones y hacer 4 cosas que no requieren de potencia. Y este portátil en verdad cumple con varias de esas características. La primera, que me costó 180 euros con los 50 euros que me quitaron por ser un portátil falso. La segunda, que le puedo ampliar la memoria RAM. La tercera, que trae un SSD M.2 de 500 GB que no es falso, con lo cual si sabéis cómo están a día de hoy los precios, realmente lo que he pagado está bien para un portátil de estas características. Lo único que no me ha gustado es que el vendedor podía haber sido honesto y decir lo que realmente tiene el portátil, porque vendería mucho más. Y en sí el portátil no trae la mitad de las cosas que promete, especialmente las más importantes como pueden ser el procesador y la memoria RAM. Realmente han flasheado el procesador para que tú te creas que tienes un procesador i9, que es lo que te canta el administrador de tareas y la propia BIOS, pero en realidad tienes otra cosa muy distinta. Esto no se puede hacer por error, porque si tú tienes un procesador que es inferior al que tú estás prometiendo y en la BIOS te dice que tiene un procesador pero después tienes otro, lo que en realidad tenemos es una falsificación de producto, un producto engañoso que realmente fue modificado a propósito para que tú te creas que has comprado algo mejor, lo cual supone un delito especificado en el Código Penal como estafa, fraude, de modo que cuando quieras hacer una compra en AliExpress te recomiendo que tengas muy presente este vídeo, porque da igual lo que compres, puede que te estés comprando un procesador Ryzen AM5 que quizás en apariencia te llegue un procesador X o unas memorias RAM X flasheadas que realmente no te van a dar lo que deben darte y que muy posiblemente pueda llegar incluso a reventar tu PC. Al final tenemos que tomar una decisión: comprar barato o comprar calidad. Espero que este vídeo abra los ojos a todos los seguidores que me siguen desde el minuto 1 por buscar siempre productos de AliExpress, entendáis lo difícil que es encontrar un producto de fiar, la cual queda patentado con pruebas reales en este vídeo que no son transparentes, que no son de fiar y que cuando tú pongas tu dinero ahí será una tómbola. Es mejor que ahorres y esperes 3 meses hasta poderte comprar algo decente que comprar a lo rápido en AliExpress.